Mi nombre es Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas de un solo detalle. Quiero comenzar mostrándole estas pinturas acrílicas que les estuve enseñando por la pestaña de comunidad y mis redes sociales que me habían acabado de llegar. Son 24 en total y cada una es de 15 mililitros. Por si lo desean saber, las compré a través de AliExpress. Se demoraron un poquito en llegar hasta aquí, hasta Canarias. Y no me arrepiento porque la verdad es que aunque no les tenía mucha expectativa, son muy buenas, tienen muy buena cobertura y muy buena pigmentación. Trae varios tonos de cada color, exceptuando el blanco y el negro que trae uno solo y el morado que trae uno bastante oscuro, pero lo puedes mezclar con blanco y así lograr diferentes tonalidades de este color. Es el color fundamental de nuestro diseño, el morado. También vamos a utilizar blanco, negro, amarillo y verde. Recuerden que las pinturas acrílicas deben tener una densidad media, ni muy líquidas ni muy espesas, y que deben tener, además de buena pigmentación, sobre todo buena cobertura, y estas, gracias a Dios, lo cumplen. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro diseño de hoy y lo vamos a hacer aplicando una base para proteger y fortalecer nuestras uñas, y en este caso es fundamental porque así va a evitar que tu uña se manche, ya que vamos a estar utilizando un rojo vino y estos colores tienden a manchar un poco las uñas. En esta ocasión voy a esmaltar todas mis uñas del mismo color con un esmalte rojo vino, aunque realmente se ve un poco más oscuro en el video. Seleccioné este color porque es bastante oscuro y así ustedes van a poder percibir mejor los detalles de cómo se realiza la rosa. Este video es para pagar una deuda que tengo con ustedes porque ya me habían pedido en varias ocasiones que les mostrara cómo realizar rosas en la técnica de One Stroke. Entonces, como no tenía las pinturas acrílicas en mis manos, no lo había podido hacer, pero bueno, ya que las tengo, apenas las tuve en mis manos, fue lo que decidí realizar y espero que les sea muy útil este video. Estén pendientes de todos los detalles porque aunque yo les explique, mirando es como ustedes van a aprender bien lo que deben hacer y van a poder entender cada paso. Apliqué 2 capas del esmalte porque vi que era necesario y luego apliqué sobre la uña del dedo gordo mi laca mate para así poder trabajar más fácilmente sobre la uña con las pinturas acrílicas. Para la rosa vamos a necesitar un pincel angular que vamos a estar cargando con la pintura blanca el extremo más largo de las cerdas y con la pintura morada el extremo más corto de las cerdas de nuestro pincel, que en este caso va a ser nuestro punto de anclaje. Debemos hacer 3 pétalos con la pincelada en forma de gota. El pétalo del medio va a ser un poco diferente. Lo que tienes que hacer es cuando llegues al centro arriba de tu pincelada, lo vas a desplazar ligeramente con un movimiento suave hacia arriba y luego lo desplazarás hacia abajo. Esto para que quede como con una formita, digamos, de rombo o tenga ese piquito, vamos a decirle así, este pétalo. Vamos a añadir 2 pétalos más que van a ser los pétalos base y vamos a hacer un trazo pequeño, va a ser aproximadamente la mitad de los anteriores y lo vamos a terminar desplazando el pincel hacia el centro. Recuerda que puedes repasar cada pincelada hasta que el color tenga la intensidad que tú deseas.
siempre esperando a que la pincelada anterior esté completamente seca. Ten en cuenta ese pequeño detalle para cada pincelada. Cuando la termines, desplaza siempre el pincel hacia la zona central de la rosa. Esto le va a dar movimiento a los pétalos y va a dar la sensación de que cierran en el centro. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y no dejen de activar la campanita. Es muy importante que lo hagan para que no se pierdan ni un solo video. Por encima del primer pétalo que realizamos vamos a hacer una pincelada en forma de U que se va a cerrar o terminar con el extremo del pétalo que les mencioné anteriormente. Esto va a dar la sensación de que es un solo pétalo que se cierra en el centro como en forma de espiral. Recuerden que la pincelada en forma de U no puede estar muy arriba, sino más bien casi al centro para que se siga viendo el color morado del pétalo que está por debajo y así den las sensaciones de luces y de sombras que tiene como característica principal este tipo de técnica. Si te está gustando este video y disfrutas de mi compañía como yo disfruto de la de cada uno de ustedes, me lo puedes dejar saber en un comentario y también con un me gusta. Este trazo me encanta porque da la sensación de que es la continuación y el cierre del segundo pétalo. Entonces, para hacerlo, aunque parece complicado, no lo es. Lo que debes hacer es comenzarlo donde termina el segundo pétalo, desplazar ligeramente el pincel hacia arriba y luego hacia abajo para cerrar tu pincelada. Recuerda que puedes apoyarme compartiendo este video para que así otros puedan formar parte de nuestra familia. Ahora vamos a hacer las hojas con pintura acrílica en color verde y pintura acrílica en color blanco y las vamos a hacer con una pincelada en forma de abanico, desplazando un poquito el pincel hacia arriba cuando lleguemos al centro de esta pincelada para que tenga así esa puntica característica de las hojas. De igual modo, en este caso vamos a repasar cada trazo para que así quede bien intenso el color. Aquí con un punzón y pintura acrílica en color amarillo voy a añadir 3 puntos con mucho cuidado para que queden bien pequeños. Un pincel para detalles de 6 milímetros y pintura acrílica en color negro vamos a hacer las venas de las hojas. Ayudándome de un punzón y brillo de acabado, voy a adherir un pequeño detalle en color dorado en la base de las hojas.
Y ya por último sellamos nuestra decoración con brillo. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido algo nuevo hoy y que me hayan comprendido. Yo estoy súper feliz cada vez que puedo compartir algún conocimiento con ustedes porque también de paso aprendo yo. Si es así, si logran replicarlo, me lo pueden dejar saber en algún comentario. Y también, por supuesto, les dejo un beso y un abrazo bien grande y nos vemos en el próximo video.